ahora pasamos con el último tema y creo que es uno de los más interesantes, de los que siempre se habla en esta comunidad. ¿Se reformulan los perfumes? ¿Es cierto eso que cada tanto se reformulan las fragancias, sea de la marca que sea? ¿Y por qué se reformulan? Sí, claro que se reformulan, pero hay muchos factores por los cuales se reformula una fragancia. El factor menos importante es cifra. No. El factor más importante es lo económico, los costos, la obtención de los materiales. No siempre se tiene la disponibilidad, ni yo, o sea, yo menos que menos, pero Dior porque sea Dior, o sea, Dior es solo una empresa cosmética, chicos. Dior, Chanel, llámese como sea, ¿no? Arriba de Dior están las empresas que importan, digamos. La que importan no de movilizar de un lugar a otro, sino la que vale la pena atender, digamos. Sí. IFRA es una asociación a nivel mundial de autocontrol, por decirlo así. ¿Qué autocontrolan? ¿Por qué es autocontrol? Porque los que componen esta estructura, International Fragrance Association, esa estructura grande, son todas las empresas creadores de fragancias, ¿sí? Entonces, esas empresas se autorregulan entre ellos mismos a través de un comité de investigación, que es el que hace los análisis a estos tipos de materiales, con el objetivo de preservar dos cosas fundamentales: la salud nuestra y la del medio ambiente, que bastante hecho peloto está. Entonces, si se reformulara por IFRA solamente, es muy corto pensar que solo por IFRA se reformula. IFRA lo que hace es recomendar, son recomendaciones de uso. Vos tenés en IFRA, y esto es información que la puede conseguir cualquiera, entra a internet, busca IFRA y sale todo. En IFRA vos tenés distintas enmiendas que se van dando bajo un determinado tiempo de componentes que se fueron estudiando a lo largo de un periodo, ¿no? En donde te dicen las recomendaciones. Tenés estándares IFRA de materiales restringidos, prohibidos completamente o con especificaciones. Entonces, no sale todo el tiempo esto. O sea, en el año 1973 se crea IFRA. Hay solamente 50 enmiendas desde aquel entonces. No es que se reformula solo por IFRA. Se reformula por una cuestión de costos, de materiales y de mercado. La gente más hoy en día, a cómo está, y lo podemos ver a través de una pantalla, todo el tiempo se cambia el público, en lo que consume. El consumidor ya no es el mismo consumidor que consumía un perfume en 1970. Los públicos que se quieren abarcar son otros. Entonces se va reformulando, pues se van haciendo algo que es mucho más importante que un material, que es un estudio de mercado. Sí. Así que existen reformulaciones, seguro que sí. Yo dudo, salvo que sea muy notorio, que se represente en la fragancia, digamos. Entonces, ¿quién es IFRA? Es alguien que deberíamos considerarlo amigos, digamos, a nuestro favor. No es alguien que esté en contra, no es que hay intereses, al contrario. Yo no creo que las grandes marcas cosméticas, porque es así, Dior lo que hace es contratar, ponele, una empresa, por ejemplo, no sé, me voy a poner, hay 7 empresas internacionales que forman parte de este IFRA, ¿no? 6 que son creadores de fragancia y uno que de componentes pura y exclusivamente de materiales, de materia prima. Entonces, Dior contrata, no sé, Firmenich para la creación de una fragancia. Vos imaginate que si Dior dijera que hay que reformular la cantidad de unidades que tiene lanzadas en el mercado, la cantidad de plata en producción de perfumes, solo porque se le ocurrió a IFRA. No. Y hay otra cuestión que hay que diferenciar. Nosotros consumimos el comercio europeo y, por ejemplo, traemos cosas de Europa para acá, pero también de acá para allá. Y hay algo que nadie tiene en cuenta, que es la propia Unión Europea, ¿no? Que tiene sus propias regulaciones. Sí. Entonces, si IFRA
aconseja un material en un porcentual determinado y a la Unión Europea no le parece, no va a entrar tu producto por ahí, si lo contiene. Va a chocar en la aduana y va a volver. Y así todas las veces que sean necesarias hasta que vos cumplas con las obligaciones que ellos imparten. ¿Entendés? Entonces, sí. No es solo IFRA, o no es IFRA el eje, digamos. Al contrario, yo lo dejaría de lado porque me parece que es bastante positivo el trabajo que se hace, porque hay otra cuestión que uno no ve, que no solo consume perfumes, uno se pone crema de afeitar, shampoo, acondicionador, desodorante, crema corporal, todo tiene aroma, todo tiene aroma, y detergentes para lavar la ropa, jabón en polvo, y todos se trabajan con los mismos materiales. Claro. Se construye la fragancia de la misma forma que si fuese una fragancia fina. Entonces, no es solo el mercado de perfumería, es todo el mercado cosmético.